Muy buenas noches a todos los ciudadanos de Colombia, en nuestro territorio nacional y en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Mi nombre es Camilo Florido y hoy 4 de agosto del año 2020 he escrito unas palabras que quiero compartir con ustedes. Se titula Colombia, pongamos los pies en la tierra. Hace referencia a nuestra realidad nacional, una reflexión. Empieza de la siguiente manera. Al observar la realidad de Colombia por estos días desarrollé un simple ejercicio en mis redes sociales. Frente a la noticia de que en manos de la Corte Suprema de Justicia está en juego la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La periodista Vicky Dávila, en su columna del 1 de agosto del 2020 titulada Álvaro Uribe, plantea varios escenarios de cómo impactaría esta noticia de condenarse al procesado. Venimos atravesando días supremamente difíciles en todos los campos. El primero es el área de la salud a raíz de la pandemia, donde se suman los de la índole social, económicos y políticos. En este último llevamos años de historia sin salir de lo que hemos conocido como la patria boba. Únicamente en 2 periodos se respiró paz y un poco de proyección de nuestra nación. Y eso fue hacia los años 50, cuando al frente de Colombia estuvo el general Rojas Pinilla, y luego en el 2002, cuando Álvaro Uribe sacó a Colombia de un barrial de conflicto. Luego volvimos a caer en una demagogia y división nacional después del año 2010, fundamentalmente después del 2012. El ejercicio en mis redes sociales fue simple. Realicé 3 preguntas. Primero, imagínense ustedes este escenario. 1. Uribe preso y terroristas en el poder. 2. Pregunté, ¿cómo forjamos un futuro decente para Colombia, para las generaciones futuras y por supuesto para nosotros que podamos vivir bien? Pero la pregunta fue, ¿cómo forjamos un futuro decente para Colombia? Tercero, Colombia, ¿para dónde vamos? De inmediato varios amigos fueron dejando sus comentarios donde puedo extraer en las primeras 10 opiniones la realidad del país. Una nación dividida, unos pidiendo cárcel y otros manifestando que cómo es posible esta realidad, pero al final sin soluciones. Siendo objetivos, al expresidente se le acusa de fraude procesal y soborno a testigos, ya que ya veremos el resultado de este proceso en materia judicial. Lo cierto es que hoy la Corte Suprema de Justicia estableció una orden de medida de aseguramiento preventivo que normalmente esto se hace para personas que se considera o un riesgo para la sociedad o porque pueden representar que se pueden escapar o alguna situación delicada frente al proceso. Lo cierto es que sin importar que este sea un caso judicial independiente como cualquier otro, la realidad del país es que se respira un alto índice de desconfianza en las instituciones. Además, la justicia está quebrantada y ver a unos señores exterroristas o terroristas, porque aún están en la lista de grupos terroristas a nivel internacional, sentados desde el Congreso de Colombia, idealizando y generando acciones para transformar el orden social de nosotros los colombianos, genera impotencia en muchos ciudadanos. Por lo tanto, la implicación de una decisión de los magistrados, sin importar si es culpable o no el sindicado, puede generar reacciones que aún no conocemos o que vamos a empezar a ver. Por la razón de que la balanza de la justicia está quebrada y a estas alturas nuestra diosa Temis colombiana, que en la mitología griega Temis es la diosa de la justicia y la equidad, en el caso nacional hay que cambiarle la balanza porque ya no sirve para generar el equilibrio que una sociedad como la colombiana necesita para avanzar en el marco de un orden social adecuado. De acuerdo con ello, invito a toda mi Colombia, mi amada Colombia, a poner los pies en la tierra, puesto que el proceso de paz realizado por el anterior gobierno, con todo lo que creó, nos ha generado más problemas que soluciones, puesto que las democracias no negocian sus principios ni convicciones en pro de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y eso fue lo que se puso en riesgo. Por lo tanto, la democracia en Colombia sigue en riesgo, porque las FARC jamás respetarán las leyes ni el orden democrático. Y así sucesivamente hay otra serie de ciudadanos que hoy hacen parte de organizaciones criminales que no les interesa respetar la ley.
Hoy, por un lado, tenemos un gobierno que, siendo elegido con un importante capital político, no supo aprovechar el escenario para darle orden y dirección que se le pidió frente a Colombia y se dejó coger ventaja. Hoy ni siquiera la JEP, Justicia Especial para la Paz, tiene una fecha de caducidad para poder resolver todos los problemas para los cuales fue creada. Todo lo contrario, ha querido ir abarcando otros temas que no son de su responsabilidad. Y por lo visto, dicho en términos coloquiales, se ve en sus funcionarios que quieren hacer maña para que esa burocracia se quede eternamente. Al presidente Duque solo le quedan 2 años. Después será historia. El plebiscito demostró que la mayoría de los colombianos no aprobó el proceso con las FARC. Más sin embargo, Santos lo aplicó con el fast track en el Congreso y hoy se queja que el gobierno no ha cumplido cuando son las FARC las que no han dado jamás una muestra de paz y hay varios sectores ya desgastados tratando de legitimarlos, pero entre ellos no se ayudan. Por otra parte, tenemos personajes incitando a sectores a la rebelión y a marchas tratando de mostrar una fuerza que sin duda la tienen, pero la historia ha mostrado en 2 ocasiones democráticamente que Colombia quiere ser un buen país. Uno fue el plebiscito donde se le dijo no a ese proceso con las FARC para prevenir toda esta realidad. Y otro, la última elección de presidente, donde los colombianos mayoritariamente votaron por un futuro diferente y darle orden legal a Colombia, donde sea que lo único que nos rija sean las leyes. En conclusión, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen una inmensa responsabilidad. Esto no solo en tomar la decisión técnico-jurídica, requieren de un estudio sociológico de la realidad de Colombia. Tal es así que en ellos incluso cae la oportunidad para poner un alto en el camino, hacer una reunión de los 3 poderes del poder público, que ustedes conocen que son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, para ver si organizamos este país. De lo contrario, aquí seguiremos en la guerra eterna, porque paz no tenemos. Y de manera legítima, ni siquiera un Nobel. Recuerden que como humanos tenemos más cosas en común que las que nos dividen. Muchísimas gracias y lo único que deseo para mi Colombia es un futuro próspero, donde podamos vivir con una buena convivencia y eso se llama paz, vivir en orden, donde podamos respetar 3 elementos. El primero, la vida de todos los ciudadanos. El segundo, la libertad de nosotros, que es un privilegio. Y el tercero, la propiedad privada. Cuando se ponen en riesgo estos 3 elementos, nos damos cuenta que por ahí no es el camino. Muchísimas gracias. Camilo Florido.